Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver, o si te ha surgido alguna vez, cómo poder convertir unidades de medición, ya sea de longitud, capacidad, temperatura, masa, etcétera. Y normalmente, pues lo que hacemos es entrar al buscador, a Google, y oye, conviérteme de esta longitud o de esta capacidad a esta otra. Pues bien, Excel tiene esa función para podernos ayudar a convertirlo de manera rápida. Ahorita vamos a ver el proceso, ¿de acuerdo? Ahora, si no estás suscrito al canal y te gusta el video, por favor considera suscribirte. Y si te gusta, como te comento, dale me gusta y dale algún comentario para poder ver si te está gustando, no te está gustando o qué tema es el que quieres ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos convertir de milla, en este caso milla terrestre, porque también existe la milla náutica, milla terrestre a metro o kilómetro, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar la función convertir. Vamos a poner igual, convertir, y al darle con el tabulador me explica qué es lo que voy a obtener. Ya sea que yo ponga directamente el número, o en este caso voy a poner la referencia, que en este caso es la B2, perdón, la B4. Ponemos la coma. Y al poner la coma me pone todas las unidades de medición que tiene disponible Excel. Yo voy a buscar lo que es la milla terrestre, porque le decía, aquí existe la milla que es terrestre, esta, o la milla náutica. Yo en este caso voy a poner milla terrestre. La selecciono, doy con el tab, y ya si se fijan, la abreviatura sería MI. Muy bien, vamos a poner la coma, y ahora me dice, ok, vas a convertir de milla a, voy a ponerlo a metro. En este caso voy a hacerlo primero a metro. Aquí está metro. Selecciono con el tab, cerramos paréntesis, damos enter, perdón. Y aquí me dice a metro son 1609 metros punto 344. Vamos a suponer que son 2 millas, son 3218. Ahora bien, ¿qué pasaría si quisiéramos convertirlo a kilómetro? Como tal, Excel no tiene la función de convertirlo a kilómetro. Pero lo que podríamos hacer es dividirlo entre 1000 para saber cuántos kilómetros son. Por ejemplo, esto entre 1000. Y aquí me dice cuántos kilómetros serían. ¿De acuerdo? Y así es como podemos convertirlo. Vamos a poner 5 millas terrestres. Serían 8046 metros o 8.04 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora, en galones. Vamos a ver galones. Convertir. Vamos a seleccionar el número que es este. Desde la unidad. Y vamos a buscar la medida que es el galón. El galón que se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo, para lo que es la gasolina. Vamos a ver. Aquí está. Gal. Es la abreviatura. Ponemos la coma y ahora vamos a buscar litro. Aquí está la opción de litro. Es la L. Seleccionamos. Damos enter y aquí me dice la medida en litros. Vamos a ver si cuántos litros serían. En 5 serían 18.92 litros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a grados Fahrenheit, que normalmente en Estados Unidos lo miden así. De los pocos países que lo miden así. Vamos a ver. Vamos a poner 100 grados Fahrenheit. ¿Cuántos serían en grados Celsius? Vamos a ver. Convertir. Seleccionamos el 100. Y vamos a buscar Fahrenheit. Vamos a buscar dónde está la medida de medición de Fahrenheit. Aquí está, grados Fahrenheit, que es una F mayúscula. Y, perdón, Fahrenheit. A ver, ¿dónde está Fahrenheit? ¿Qué le di enter? Debe ser con el tab. Aquí está. Damos una coma. Y ahora sí nos dice a grados Celsius. Cerramos paréntesis, damos enter. Y aquí nos dice 100 grados Fahrenheit son 37 grados con 77.77 grados Celsius. 80 Fahrenheit son 26 grados Celsius. Muy bien. Y por último vamos a ver convertirlo lo que es una libra en peso, que es la masa. Vamos a ver cuánto sería en gramo. Vamos a ver convertir este número desde, aquí está, 1 gramo. Damos tab, coma, y vamos a buscar, perdón, es libra. Aquí está libra.
Ahora sí vamos a poner gramo. Damos enter y aquí me dice que una libra son 453 gramos. Y para kilogramo aplica exactamente igual que para kilómetro. No tiene la medida para conversión. Lo que podemos hacer es exactamente como lo hicimos acá arriba. ¿De acuerdo? Que es dividirlo. Vamos a poner igual este entre 100. Me faltó ponerle aquí entre 100. Aquí está. Serían 4 kilos con 53, pero me equivoqué, no son 100, son 1000. Porque 1000 gramos son un kilogramo. Aquí está. Entonces, una libra son 453 gramos y son 0.45 kilogramos. Vamos a poner cuánto serían 100 libras. Serían 45.359 gramos y 45 kilos. ¿De acuerdo? Así como podemos utilizar la función medidas. Espero les haya gustado, les sirva para el día a día. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta luego.